Entramos ahora a ver lo último que nos queda de estática. Habíamos visto la primera condición de equilibrio, que era equilibrio de traslación, la segunda condición de equilibrio, que era equilibrio de rotación, y ahora entramos a ver el tema de centro de masa, centro de gravedad. Estamos ya, que serían los últimos conceptos que nos quedan para revisar en el tema de estática, ¿no es cierto? ¿Qué es el centro de masa? Es el punto donde está concentrada o donde nosotros definimos dónde está el centro de masa, ¿sí? Este va a depender de la posición, de cómo esté habilitada. Si yo tengo varias partículas, donde esté el centro de masa. Y como el centro de masa, ¿sí? Nosotros podemos también tener el centro de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir revisando nuestras fórmulas acá. Depende, dice, sus características de cómo esté la distribución de la materia y también de sus densidades, ¿no es cierto? Y esta es la formulita, la fórmula del centro de masa es la masa 1 por la posición 1 por la distancia 1, masa 2 por la posición 2 y así para n partículas. Para si estamos solamente en el eje X, para X. Si estamos en el eje XY, XY y si estamos en el espacio XY y Z, ¿no es cierto? Entonces, la posición para X, la posición para Y y la posición para Z. Acá vamos a ver un ejemplo sencillito donde nos piden el centro de gravedad para dos partículas que están en el eje X, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá, calcular el centro de masa, ¿no es cierto? Fíjense, acá tengo la masa 1 y vamos a considerar que este es mi eje X y este es mi eje Y. Y solamente yo tengo mis partículas en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces fíjense qué es lo que tengo acá. Masa 1 por x1, masa 2 por x2, sobre la masa 1 y la masa 2. Masa 1 está en el punto 0, en el origen, por 0, ¿no es cierto? La masa 2, 1.8 kilogramos por 1.2 de distancia. Sobre las dos masas, 1.6 y 1.8 me da 0.64 metros de distancia, más o menos a la mitad, ¿no es cierto? Si esto es 1.2, vamos a colocar el centro de masa, más o menos acá va a estar, ¿no es cierto? Acá. Ahí va a estar mi posición del centro de masa, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ese sería el centro de masa. Ahora vamos a hacer para tres masas que están en el plano XY. Y lo mismo voy a considerar, voy a colocar mis ejes de coordenadas acá. Este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿no es cierto? Y tengo la posición de calcular el centro de masa. Entonces yo voy a calcular acá, voy a colocar para X, fíjense, para la masa 1 va a ser 0. Voy a ir colocando, fíjense, acá ya están las posiciones de cada uno, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner para X, centro de masa, que voy a tener masa 1, que es 1.6 kilogramos, por 0, ¿no es cierto? X1 es 0, más la masa 2, que es 1.8 kilogramos, por 1.2, ¿no es cierto? 1.2 metros. Más la masa 3 que es 3.2, perdón, 2.3 por X también 0, ¿no es cierto? X3 es 0. Entonces, sobre esto dividido, ¿qué tengo que dividir acá? Tengo que dividir sobre la masa total, ¿no es cierto? Entonces, mi masa total, ¿cuánto es? 2.3, 1.6 y 1.8. Entonces, voy a poner acá 1.6 más 1.8 más 2.3
Todo esto está en kilogramos, ¿no es cierto? Ponemos entre paréntesis y simplificamos acá los kilogramos. Solamente me va a quedar kilogramo, 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 me va a quedar en, esto me va a quedar en metros, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? Solamente tendría que poner 1.8 por 1.2 dividido la suma de las tres masas, ¿no es cierto? ¿Cuánto le da eso? ¿Me pueden sacar, por favor? 0,38. 0,38. Lo mismo hacemos para Y, ¿ya? Acá lo voy a hacer para Y. ¿Qué tengo en Y? Tengo 0, igual no lo voy a colocar, ¿ya? En la masa, en X, Y2 tampoco tengo 0, entonces solamente tendría 3, ¿no es cierto? Entonces acá sería 2.3 por 1.1, ¿no es cierto? Sobre las tres masas, ¿no es cierto? 1.6 más 1.8 más 2.3, todo eso está en kilogramos. Este kilogramo se me va a simplificar acá y me va a quedar ¿cuánto? 0,44. 0,44 metros, ¿no es cierto? Entonces fíjense acá este es 0,38, hasta acá es 1.2, más o menos la tercera parte. Sería tal vez un poquito, pero acá está la figura, que esto sería si yo grafico acá, por decir, este es mi centro de masa, este es mi X del centro de masa y este es mi Y del centro de masa, ¿no es cierto? Yo voy a colocar acá más o menos, no está tan a escala, pero esto sería 0,38 y esto sería 0,44, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto está en metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esa sería la posición del centro de masa para estas figuras que están en el espacio, ¿sí? Vamos a hacer uno más en la pizarrita para que se ubiquen. Solamente esta posición del centro de masa va a depender de qué? De las masas, de la posición de las masas, ¿no es cierto? De cómo estén distribuidas las masas, si tengo mayor o menor masa, ¿no es cierto? O qué posición, en qué distancia están ubicadas, ¿sí? Me voy a ir a la pizarrita a hacer un ejemplo. Creo que hay uno más acá, a ver, vamos a ver si hay uno más. Y de ahí nos vamos a la pizarra a hacer uno más. Fíjense en este caso lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo saco masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 y solamente tengo que poner las posiciones acá, ¿no es cierto? Les voy a colocar acá las posiciones. Por ejemplo, para la masa 1 es 0, 0, ¿no es cierto? Masa 1, acá. Le voy a poner X1, Y1, 0, Y1, 0, ¿no es cierto? X2, ¿cuánto sería? X2 sería 3 y 3 le voy a poner, 3 metros le voy a poner acá. Y Y2, ¿cuánto sería? 3 y acá es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? 5 metros. Para X3 me dictan 6 sería, ¿no? 6 y por ahí es 0. Correcto. Y para 4 sería menos 2, ¿no es cierto? Y Y4, 2, ¿no es cierto? 2 y 2. Sí, y lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar en mi fórmula, ¿no es cierto? Facilito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Pueden hacerlo ustedes directamente? Sí, solamente acá reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Masa 1 por 0, masa 2 por 3, ¿no es cierto? 3 por 3, 9, o sea, acá vamos a hacer en X, en Y ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, para X que tengo. El primero es 0, ¿no es cierto? El segundo sería 3 kilogramos por 3 metros, ¿no es cierto? El, el tercero sería 2 kilogramos por 6, ¿no es cierto? Y el cuarto sería más 3 medios, ¿no? 3 medios de kilogramos por menos
2, ¿no es cierto? Sobre, dividido ¿cuánto? Dividido 5, 5, 5, 3 medios. Serían, ¿cuántos serían? 2, 4, 7. 7 kilogramos. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? 9, 9 más 12, menos 3. 18 dividido 7, ¿no? 2.57. ¿Sí? Los kilogramos se simplifican, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso les da? Sí, Sí. ingeniero, eso es todo. Y para Y, si lo hacemos rapidito, ¿cuánto sería? ¿Me lo dicta, por favor? En Y. Lo podemos poner por acá. Y es centro de masa. El primero es 0, el segundo es 3 kilogramos por 5, ¿no? El tercero es 0 y el cuarto es 3 medios por menos, no, por 2, ¿no? 2. Sí, por 2 menos. Y acá me queda 7, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? 15. 15 son 15 más 3, 18 dividido 7, ¿no? 2.57 igual, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Si nosotros ubicamos acá 2.57, fíjense, vamos a estar por acá, ¿no es cierto? Más o menos. Ahí. Ese sería mi centro de masa, ¿no es cierto? ¿Sí? 2.57 por acácito. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese sería el centro de masa, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a hacer un ejemplito más en la pizarra. Ahí están mis 3 masas, ¿ya? Ahora yo voy a colocar acá. Vamos a suponer que es un triángulo equilátero, ¿ya? Y voy a poner acá. Calcular el centro de masa. ¿Ya? Entonces yo voy a poner que... Acá voy a poner las masas. Esta es mi masa 1. Esta es mi masa 2. Y esta es mi masa 3. L es 1 metro. Y mi masa 1 es de 5 kilogramos. Mi masa 2 de 8 kilogramos. Y mi masa 3 de 6 kilogramos, ¿ya? Como es un triángulo equilátero, este ángulo es 60, ¿no es cierto? 60, 60 y 60.
¿Ya? Acá 60. Ahora yo voy a calcular, primero voy a calcular las distancias, ¿no es cierto? Yo voy a poner x1, 0, y1, 0, y la masa 1 es 5 kilogramos, ¿no es cierto? x2, x2 es, ¿cuánto sería x2? 1 metro, ¿no es cierto? Y y2 sería 0. La masa 2 es 8 kilogramos. Ahora, ¿cómo calculo la x3? Lo voy a poner con otro color. Y y3. Tengo que calcular esta distancia y esta distancia, ¿no es cierto? Tengo que calcular, ¿cómo voy a calcular esta x3 y esta distancia y3? ¿Cuánto sería x3? ¿Cuánto sería y3? Y mi masa 3 es de 6 kilogramos. ¿Sí? ¿Cómo calculamos x3? Tendría que ser la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? L medio, ¿no es cierto? ¿Sí? O la vamos a sacar por coseno también, ¿no es cierto? L medio. ¿Sí? Y y3 tengo que sacar, esta y3 yo voy a sacar por la función seno, ¿no es cierto? Yo voy a poner seno de 60, va a ser igual a ¿qué? A y3 sobre L, ¿no es cierto? Entonces, y3 va a ser igual a ¿qué? A L por seno de 60, ¿no es cierto? Entonces acá yo voy a poner L seno de 60. Y fíjense, yo puedo sacar también x3 por coseno, ¿no es cierto? Se lo voy a colocar acá. Coseno de 60 va a ser igual a ¿qué? A x3 sobre L, ¿no es cierto? Entonces, x3 va a ser igual a L coseno de 60, ¿no es cierto? Entonces ya tengo las distancias, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto también x3 es L coseno de 60, que se lo voy a colocar acá, ¿no es cierto? L coseno de 60, ¿sí? Entonces ahora yo recién voy a aplicar mi centro de masa para X, que va a ser masa 1 por 0, ¿no es cierto? Yo lo voy a colocar acá para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Por 0 más la masa 2, que es 8 kilogramos, por 1 metro, ¿no es cierto? Más la masa 3, ¿cuánto es la masa 3? 6 kilogramos por X3, X3 que es L coseno de 60 o L medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo poner así o puedo poner de la otra forma. L medio sobre todo esto, ¿sobre qué? Sobre 8 más 6, 14 más 5, 19 kilogramos, ¿no es cierto? Lo voy a poner así, 19 kilogramos. Y ustedes me dan este resultado, ¿ya? Entonces yo voy a simplificar los kilogramos. Bueno, esto va a ser 0. Este kilogramo se va, este kilogramo se va. ¿Y cuánto me da este valor? 8. 8 por 8 más 3, 11 dividido 19. 0,578. Sí. Ahora sacamos para allí. 5 por 0, ¿cierto? Más 8 por 0 también, ¿no es cierto? Más 6 por L seno de 60, ¿no es cierto? L es 1 metro, ¿no es cierto?
sobre 19 kilogramos, ¿no es cierto? Ahora que simplificamos el kilogramo con este kilogramo y me queda L seno de 60, L es 1 metro, sabemos que L es 1 metro, ¿no es cierto? Entonces seno de 60 por 6, ¿no es cierto? Por 6 dividido 19, ¿no es cierto? Eso me da 0,27. ¿No es cierto? Entonces, más o menos, ¿dónde estaríamos nosotros para X y para Y? Fíjense dónde voy a estar. Voy a dibujar acá mi posición del centro de gravedad. Si esto es 0,5, en X es 0,57, un poquito más acá. Y en Y es 0,23. Más o menos voy a estar por acá, ¿no es cierto? Ahí estaría mi centro de masa, ¿sí? En este punto. ¿Correcto? ¿Se entiende? Acá yo tengo que saber ubicarme en las posiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde está ubicado el peso del cuerpo. Para un cuerpo de forma regular, su centro de peso, su centro va a estar de gravedad en su centro geométrico, ¿no es cierto? Vamos a suponer que una barra mida 10 metros, su centro va a estar a los 5 metros, ¿no es cierto? Si es una esfera, va a estar en el centro, ¿sí? Es el punto que representa el peso del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense acá, yo tengo n partículas y su centro de gravedad está acá en este punto, ¿sí? ¿Y de qué depende? De la forma geométrica, cómo está distribuido, ¿no es cierto? Las partículas de este cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Básicamente ese es el centro de gravedad. Vamos a poner acá, por ejemplo, yo tengo este peso que va a estar acá, ¿no es cierto? Ese va a ser el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Este centro de gravedad, este punto me va a representar el peso del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, acá yo les he puesto también, ya, fíjense acá en esta figura, yo tengo el centro de gravedad en el centro. Si esto se ladea un poquito, se va hacia un lado. Se ladea más, el centro de gravedad va a ir variando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de nosotros está, vamos a suponer nosotros tenemos un peso, no tenemos masa, por lo tanto tenemos peso. Nuestro centro de gravedad va a estar más o menos alrededor de el ombligo, ¿no es cierto? Y como sacamos, también les he puesto esos centros de área, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a ir acá un poquito a trabajarlo. Estos centros de masa, centros de área, centro de volumen, nosotros sabemos, vamos a poner solamente, le voy a hacer para X porque es lo mismo para Y y para Z, ¿no es cierto? Yo tengo la masa 1 por X1, ¿no es cierto? Más la masa 2 por X2, más la masa sub n por X sub n para n partículas, ¿no es cierto? Sobre mi masa total, ¿no es cierto? Masa 1 más masa 2 más masa sub n, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces yo puedo despejar de acá la densidad y yo voy a tener que, perdón, la masa voy a despejar, no la densidad. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo acá y yo voy a tener, fíjense, centro de masa, voy a reemplazar acá, mi masa va a ser densidad por volumen 1 por X1, ¿no es cierto? Más densidad por volumen 2, X2, más densidad sub n, volumen sub n, X sub n, ¿no es cierto? Sobre densidad, volumen 1, más densidad, volumen 2, ¿no es cierto? Más densidad, volumen sub n. Si
si la densidad es constante, yo la puedo simplificar, ¿no es cierto? Si simplifico todas las densidades en esta con esta, ¿no es cierto? Todas las densidades, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el volumen, ¿no es cierto? Entonces, esto ya va a ser centro de volumen, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener volumen 1, x1, más volumen 2, x2, ¿no es cierto? Más volumen sub n, x sub n, sobre todos los volúmenes, ¿no es cierto? Volumen 1 más volumen 2 más volumen sub n. Pero yo sé que el volumen es igual al área por la altura, ¿no es cierto? Yo voy a reemplazar esto y voy a asumir que el área es constante, entonces yo voy a tener centros de área, ¿no es cierto? Entonces, si esto es constante, yo voy a tener, fíjense acá, el centro ya de área, que va a ser igual a que área 1, h por x1, más área 2, h por x2, más a sub n por h sub n, x sub n, todo sobre área 1, h más área 2, h más área sub n, h, ¿no es cierto? Entonces acá yo puedo simplificar todo lo que es h, ¿no es cierto? Si digo que esta es constante y se simplifica, entonces ya tengo centro de área, ¿no? Que mi centro de área va a ser igual a que área 1, x1, ¿no es cierto? Más área 2, x2, más área sub n, x sub n, sobre las áreas, ¿no es cierto? Las áreas huecas son nulas, ¿sí? Las áreas huecas no son nulas, perdón, son negativas. Y luego también puedo sacar para longitudes, ¿no es cierto? Yo sé que el área, ¿no es cierto? Área es lado por lado, ¿no es cierto? Y puedo sacar también el centro para longitudes, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? ¿Por qué voy a simplificar acá? Voy a simplificar L, ¿no es cierto? Entonces voy a tener L1, X1, más L2, X2, más L sub n, X sub n, sobre L, ¿no es cierto? L1 más L2 más L sub n, ¿no es cierto? De esa forma yo voy sacando, si quiero centro de longitudes, si quiero centro de área, centro de volúmenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces les he puesto una figurita en el documento acá. Fíjense, les he puesto hallar el centro. Uy, hallar el centro, ¿no es cierto? De esta figura. Entonces esta figura yo la divido, ¿no es cierto? En tres figuras, en tres áreas, en tres subáreas, área 1, área 2, área 3. Y encuentro, ¿no es cierto? Acá está la fórmula, área 1, x1, área 2, ¿sí? Lo mismo para todas las figuras y separo, voy separando y voy sacando el centro para cada una y obtengo el resultado. Eso ustedes lo van a ver acá y obtienen, sí, el centro que está fuera de la figura, ¿no es cierto? El centro de área, fíjense, 238, 451 metros, fíjense, se ha sacado para cada una de las figuras, ¿no es cierto? Eso ustedes lo tienen en el documento, lo pueden verificar, lo pueden revisar, ¿sí? Y podemos hacer para cualquier figura o para cualquier longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora nos vamos a ir a, un poquito más arriba, nos vamos a ir, bueno, me voy a ir a la pizarra primero, a hacer un ejemplo aplicando nuestras condiciones de equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que nuestra primera condición de equilibrio era sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Y la segunda condición de equilibrio era sumatoria de momento, ¿no es cierto? Y habíamos hecho este ejemplo, ¿se acuerdan? Para calcular esta distancia, ¿no es cierto? Y mi sumatoria de torques tenía que ser igual a 0. Mi punto de apoyo acá en este caso está en el centro. Ahora ya me voy a hacer a la pizarra un ejemplo donde mi punto de apoyo está en los extremos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a irnos a la pizarrita, ojalá que me dé el tiempo, y hacemos una figurita en calcular, acá voy a poner, tengo esta barra y le voy a colocar, vamos a poner que calcular las reacciones en los apoyos, ¿ya? Le voy a poner acá. Calcular las reacciones en los apoyos, ¿ya? En A y B voy a poner.
Entonces yo voy a poner que la longitud sea si pesa 10 newton, vamos a hacer sencillito, y mide 10 metros y se aplican las siguientes fuerzas. Ya. Yo acá voy a colocar los apoyos. Acá voy a tener mi punto A. Acá voy a poner mi punto B. Y voy a hacer que dice 10 metros, ¿no es cierto? Más o menos voy a dividir entre 5 acá. Y voy a colocar unos 2 pesos nada más, ¿ya? Para que nos sea un poquito más fácil. Entonces, y el peso, perdón, el peso de la viga va a estar en el centro, ¿no es cierto? El peso va a estar acá. Ahí, bien. Ahora yo voy a colocar que este peso sea de 10 newton, pesa el de acá, este que sea 20 newton, este vale 10, ¿no es cierto? Y este que valga 30 newton, ¿ya? Entonces me están pidiendo las reacciones, entonces yo voy a colocar con este color esta reacción en A que me están pidiendo y esta reacción en B, ¿no es cierto? Solo tengo sumatorias de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, va a ser la reacción en A, menos 20, menos el peso, menos 10, menos 30, más la reacción en B, ¿no es cierto? Igual a 0. Acá tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no es cierto? Entonces voy a aplicar, esta es la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no es cierto? Ahora me voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, que es sumatoria de momento, y voy a aplicar en el punto A, y voy a decir que mi sumatoria de momento en A va a ser igual a ¿qué? Esta reacción en A por 0, la voy a poner acá por 0, ¿no es cierto? Menos, esto me hace mover en sentido horario, 20 por 3 metros, menos 10 por 5, 10 newton, perdón, acá por 5, y menos 30 por 5, 8 serían, ¿no es cierto? 8 metros, más la reacción en B que me hace girar en sentido antihorario por 10 metros, y esto igual a 0. De acá ustedes me sacan la reacción en B, todo lo que está con negativo pasa al otro lado. Tenemos acá, este se hace 260 newton metro, menos, se hace más 50, más 240, ¿no? ¿Sí? Sobre, ¿cuánto sería acá? 10 metros, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda esto? Se simplifican los metros y me queda, ¿cuánto me queda acá? 240, 350 dividido 10, 35. Sí, Ya, ahora saco la reacción en A, despejo de acá la reacción en A. ¿Qué me va a quedar? Despejando la reacción en A, voy a tener 60, pasa con positivo, menos la reacción en B, menos 35. Y me queda la reacción en A. ¿Cuánto sería? 60 menos 35, 25. 25 newton, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, si yo quiero verificar si esto está correcto, sumo, ¿no es cierto? Fíjense acá, yo sumo 35 más 25 menos, acá me queda 60, sí, entonces fíjense, yo acá reemplazo en Y, ¿qué voy a tener? Voy a tener 25 menos 60 acá, ¿no es cierto? 30 menos 60 más 35, y esto me tiene que igualar a 0, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy acá comprobando, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna consulta, alguna aclaración? El punto de apoyo yo lo tomo en este, puedo tomar en cualquier lado, he tomado en este caso aquí, puedo tomar al otro lado, puedo tomar en el centro, o sea, mi eje de rotación, mi punto de apoyo, ¿y qué es lo que tomo? Tomo esta distancia, fíjense, tomo esta distancia, desde acá hasta acá, los 3 metros, perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no es cierto? Esta distancia de, ¿no es cierto?, 3 metros, que está acá, ¿no es cierto? Esta distancia, ¿sí? Al otro pongo los 5 metros, ¿no es cierto? Esta de acá, desde mi punto de apoyo hasta este punto. Y en el otro caso, 8 metros, ¿no es? 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Y acá yo tengo que tener 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Y estos tres pesos hacen que gire en sentido horario, entonces son negativos, y este me gira en sentido antihorario positivo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, aplico las dos condiciones de equilibrio. Ahora nos vamos a ir enseguida a resolver los ejercicios ya del práctico. ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta, alguna aclaración, por favor? Disculpe, ingeniera, yo tengo una duda.